este tema que Simón Levy Dabad, ex subsecretario de Turismo en esta administración, un impulsor intenso en el entorno de recuperar las playas públicas para los mexicanos. Y lo tengo en la línea telefónica. Simón, como siempre, un gusto saludarte. Igualmente, Paco, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, evidentemente estás feliz por esta determinación. Bueno, sí, a veces la felicidad no alcanza, pero sí genera una alegría porque es parte, Paco, del trabajo que, como bien mencionaste, de mi paso fugaz de menos de 7 meses en la Subsecretaría de Turismo Federal. Me alegró poderosamente este proceso legislativo, pero más allá de eso, el que todas y todos los mexicanos pues puedan hacer valer lo que en realidad ha sido un sueño, ¿no? Que puedan transitar libremente por las playas de México. 33% de las playas de nuestro litoral, me acuerdo que en algún momento lo platicamos, me decías que estaban en manos de privados. ¿Hoy esa situación se puede revertir? ¿Será realidad, Simón? Mira, en realidad no es todavía porque primero ya hay un marco legal que el 21 de octubre del presente año, como todos ya seguramente saben, y compartirlo con tu auditorio, el presidente López Obrador emitió un decreto que se publicó este día, el 21 de octubre del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se modifican y se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, que particularmente lo que hace es garantizar el libre acceso y tránsito a las playas, con una multa bastante fuerte, Paco, a quien infrinja esto, ¿no? De casi $1 millón. A ver, déjame preguntarte algo. Hemos seguido en conversaciones desde hace ya mucho tiempo, Simón. Tú impulsaste esta situación, lo impulsaste que te llevó finalmente a determinar salir de la subsecretaría. ¿Por qué? Bueno, porque había y hay corrupción en la Secretaría de Turismo, como lo he mencionado claramente, Paco, y porque a mí nadie, a diferencia de un Lozoya con Peña Nieto que decía que a él lo obligaron, pues a mí nadie me obliga y nadie me podía obligar a hacer algo pues diferente a lo que la ética y sobre todo al llamado del presidente de la República, el Liceo López Obrador, nos había indicado. Y la instrucción que yo tenía del secretario Miguel Torruco era que no me metiera con los intereses de los grupos hoteleros, y pues mi interés y mi jefe es la ciudadanía, el presidente de la República, y la corrupción básicamente y la simulación fue lo que me llevó a tomar la decisión de separarme, Paco, ¿no? Pero en realidad al final de cuentas lo importante es ya el resultado que está habiendo, pero esa es la razón, Paco. Había corrupción, ¿había? Había y hay. Caray, sé que tienes metida una denuncia contra el secretario de Turismo justamente por este tema, por intereses con grupos hoteleros. Por esa y por muchas cosas más, que ya en su momento, a raíz de mi salida, presenté ante la Secretaría de la Función Pública, personalmente a la secretaria. Y bueno, básicamente yo cumplí con mi deber, porque en la vida uno tiene que ser congruente, no puedes, y más siendo yo abogado, licenciado en Derecho, no puedes acusar sin comprobar, ¿no? Entonces, hay intereses, pues digamos, muy particulares que no van por encima del interés general. Y bueno, todas las personas lo han podido ver, la ciudadanía lo ha podido ver, el problema del portal Visit México, la privatización de la marca, tú mismo, tus reporteros te lo están diciendo, ahorita acabo yo de escuchar, no se hace valer la ley. Dime si has escuchado que el secretario de Turismo se ha manifestado al respecto. Para él nadar de a muertito pues es lo importante, y yo no comulgo con eso, Paco.
Caray. Simón, déjame, estamos tocando también el tema del turismo. Sabemos, y tú lo conoces muy bien, la situación crítica que está viviendo el sector. Acabas de mencionar este tema del Visit México, todos los apoyos que se fueron quitando, y en medio de la pandemia la situación es complicada. ¿Cómo ver el futuro del turismo en nuestro país? Bueno, mira, Paco, hay que verlo con un redimensionamiento, entender básicamente que el turismo de pospandemia ya no tiene nada que ver con el turismo prepandemia. El turismo que básicamente está enfocado en el turismo de negocios va a cambiar. Ahora el turismo de reuniones queda una extraordinaria fuente de ingresos para el país, se va a modificar. La gente va a modificar los viajes en lugar de grandes distancias y de viajar en avión. La gente va, siempre y cuando hasta en tanto no se tenga la vacuna, pero habiendo las circunstancias actuales, la gente prefiere y va a preferir viajar más por carretera, distancias más cortas, más pequeñas, y eso es lo que yo observo, ¿no? Entonces, al final del día, el turismo tiene que ver básicamente con la oportunidad de generar ingresos, pero sobre todo, Paco, un tema que para mí es fundamental, es la protección del producto, como técnicamente se le llama en el argot turístico, del producto turístico. Si no cuidamos el ecosistema, si no cuidamos nuestras playas, nuestros mares, nuestros manglares, nuestros recursos naturales en general, pues México, la oferta que tiene para darle al mundo será, digamos, amenazada y limitada. Yo pienso que en este momento es una enorme oportunidad de estructurar, de analizar y de desarrollar nueva política pública, y lamentablemente no se está haciendo, Paco. Vamos, la estrategia no es la adecuada. No es que no sea la adecuada, no hay estrategia, Paco. Uf. Complicado eso. Oye, Simón, déjame aprovechar que te tengo en la línea para hablar de otro tema, siendo tú el presidente del Fondo de Inversiones Ideasia. ¿Cómo ver el futuro económico de México frente a ese monstruo asiático y, bueno, de paso, también frente a Estados Unidos? Bueno, mira, a mí me parece muy importante, insisto, México ya, y lo hemos platicado múltiples veces, México tiene que hacer una serie de modificaciones importantes en cuestión, digamos, de la política pública, la transformación, por ejemplo, de la maquiladora, Paco. En México ha estado acostumbrado a campeonar y venderle al mundo mano de obra barata, cuando lo que hoy tenemos que hacer es fortalecer las capacidades productivas y fortalecer las industrias creativas para pasar de la manufactura a la mentefactura, que es básicamente el valor agregado y la productividad. A mí me parece muy importante el último decreto que anunció el presidente López Obrador, sobre todo en el sur y sureste del país, en donde se homologan las condiciones de la frontera norte con la frontera sur, y el que una ciudad que además yo quiero mucho porque estuve temporalmente ahí, como Chetumal, se transforme en una zona franca, es una gran noticia para el país. Pero eso es como el hardware, Paco. Lo que se necesita es la política pública, que hoy en lo particular a mí me llamó la atención, me genera un punto muy positivo la llegada de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, y me parece que la Secretaría de Economía tiene que articular esa ventaja. Simón, déjame preguntarte, ¿por qué te llama, por qué sientes importante que llegue Tatiana Cloutier? Déjame decirte, no la veo, honestamente te digo, no la veo metida en el ámbito económico. ¿Por qué razón? Primero, porque es una mujer que tiene personalidad propia. 1, 2, porque tiene capacidad y tiene honestidad. 3, porque tiene la suficiente mentalidad y habilidad de transformar sus condiciones individuales de haber salido adelante, en transformarlo en política pública para convertir la pobreza en oportunidades de desarrollo. Pues Simón, como siempre, interesante platicar contigo. Esperamos muy pronto volver a tener estas charlas. Igualmente, Paco, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Simón Levy Dabá, presidente de este Fondo de Inversiones Ideasia y ex subsecretario de Turismo de México.